Buenos días, mi nombre es Pablo Tronconi y hoy yo voy a explicar varios conceptos básicos que son necesarios para la comprensión de la dinámica. Primero, yo voy a explicar qué significa la masa. La masa de un objeto se refiere, en esencia, a la cantidad de materia que éste contiene. Y esa cantidad de materia también define o también indica la resistencia que tiene ese objeto al movimiento. Por ejemplo, si yo quiero empujar una pelota, yo simplemente con mi mano la empujo y se mueve normalmente, o sea, sin ninguna resistencia, sin mucha resistencia. Pero si yo intento empujar también con mi mano un, un carro, un camión, va a ser muchísimo más difícil y prácticamente no voy a poder moverlo, ya que ese camión contiene muchísima más masa que la otra pelota. Entonces la masa, aparte de ser la cantidad de materia que tiene un objeto, también define qué tan difícil es mover un objeto, o dicho de manera más física, más científica, se refiere a qué tanta resistencia tiene un objeto al movimiento. El siguiente concepto que voy a explicar es la inercia. La inercia se refiere a la propiedad que tienen todos los cuerpos de mantener su estado, ya sea de reposo o en movimiento. Por ejemplo, si nosotros estamos en un carro el cual arranca bruscamente, nuestro cuerpo tiende a quedarse hacia atrás o tiende a echarse hacia atrás. ¿Por qué? Porque cuando el carro se mueve bruscamente, nuestro cuerpo está en un estado de reposo. Entonces, cuando el carro se mueve, nuestro cuerpo se queda en ese estado de reposo y tarda en moverse también. También existe la inercia en movimiento, como que por ejemplo cuando estamos en un carro el cual está en movimiento, nuestro cuerpo también. Entonces si ese carro frena bruscamente, nuestro cuerpo tiende a echarse para adelante porque nuestro cuerpo estaba en ese estado de movimiento. Entonces la inercia simplemente se entiende que todo cuerpo permanece en el estado en el que se encuentra, ya sea de reposo o de movimiento, a no ser que se le aplique una fuerza externa. Por ejemplo, una pelota o una persona, una caja se va a quedar en su estado de reposo, quieta, a no ser que yo le aplique una fuerza externa. Al igual que un carro se va a seguir moviendo o un objeto se va a seguir moviendo, a no ser que se le aplique una fuerza externa. Normalmente esto en el planeta, sí los objetos se van a ir frenando, pero esto es por la fuerza de fricción, eso ya es otra cosa. Sin embargo, en condiciones ideales, el objeto siempre va a mantener su movimiento a no ser que se le aplique una fuerza externa. Ahora hablando de condiciones ideales y de inercia, tenemos los marcos de referencia, tanto como inerciales como no inerciales. Los marcos de referencia inerciales son condiciones perfectas o condiciones ideales en las cuales la física es mucho más sencilla, como ambientes en los cuales no se toma en cuenta la aceleración de un objeto. En cambio, en los marcos de referencia no inerciales son aquellos ambientes, son aquellos espacios en los cuales sí se toma en cuenta la aceleración, ya que en estos espacios no es constante. Entonces, ahí es mucho más difícil entender las propiedades físicas que están pasando en ese ejercicio. Como por ejemplo, en un marco de referencia inercial podría ser un simple ejercicio de dinámica con poleas o un simple movimiento de un cuerpo en una superficie plana. Sin embargo, en marcos de referencia no inerciales habría que tener en cuenta propiedades de la aceleración, ya que no sería constante, como por ejemplo en un carro donde esté pasando por una curva. Entonces habría que tener en cuenta fuerzas que podrían ser como la fuerza que te empuja hacia el lado en el cual se está curvando y bueno, etcétera. Ok, ahora aquí con ayuda de la aplicación FET voy a explicar lo que es la fuerza. La fuerza es la interacción que causa el movimiento. Puede ser un empuje, un tirón o algo que cambie el estado de movimiento de un objeto, haciendo que acelere o desacelere o incluso que se deforme, que podría ser en caso de los resortes. Es un vector porque no, o sea, importa aparte de que tenga su magnitud, sino en la dirección en la que va. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una fuerza de 150 newton, aquí también podríamos tener una fuerza de 150 newtons, pero en dirección contraria. Entonces, no solamente importa la magnitud, sino también su dirección. Es por eso que es un vector y medimos su intensidad en newtons. Por ejemplo, aquí si nosotros utilizamos una fuerza que mueva o que jale el objeto hacia la izquierda, en la dirección hacia la izquierda con 150 newton, el objeto se va a mover hacia esa dirección, cuando antes estaba en reposo. Sin embargo, si aquí agregamos una fuerza mayor, pues ese objeto va a empezar a cambiar la dirección en donde se mueve, porque la fuerza es mayor de este lado. Ok, ahora yo voy a explicar lo que es la fuerza normal. La fuerza normal es aquella fuerza contraria al peso del objeto cuando está en el suelo. Por ejemplo, imagínense en esta caja de aquí que se está mostrando en la pantalla, en este carrito. Este carrito está en el suelo, por ende su peso va hacia abajo, que saben que su peso es la fuerza que se genera en la acción de la gravedad con su masa, y la fuerza normal es aquella fuerza contraria a ese peso. ¿Qué pasa si no hubiera fuerza normal? La fuerza normal se genera cuando ese peso choca con el suelo y es una fuerza contraria como a esa resistencia del suelo a que el objeto baje y por eso va hacia arriba, para mantener el objeto allí en reposo. Entonces, ¿qué pasa si esa fuerza normal no estuviera? Para que esa fuerza normal no esté, no debería de haber piso, por lo que el peso seguiría yendo hacia abajo y el objeto caería. Y cuando el objeto choca con el suelo es que se genera esa fuerza normal que lo empuja hacia arriba, evitando que siga bajando. La tensión es una fuerza que viaja a través de una cuerda y se puede pensar que es como la fuerza que genera esa cuerda, o sea, el jalón de la cuerda cuando se mueve un objeto. O sea, es como la resistencia que tiene el material a romperse. Ok, ahora yo voy a explicar lo que es la fricción, tanto como estática como dinámica. La fricción estática es aquella que mantiene al objeto como en ese estado de reposo. Esa fricción, para que el objeto se pueda empezar a mover, tiene que haber una fuerza que rompa la fricción del objeto, como por ejemplo aquí. Habría que tener una fuerza que rompa esa fricción para que el objeto se pueda empezar a mover.
Entonces, ¿qué pasa? Aquí en esta simulación no hay fricción, es por eso que no se ve, pero en un caso real, para tú poder empezar a mover un objeto, tienes que aplicarle una fuerza tan grande que logra romper esa fricción estática que tiene el objeto en base al material del suelo en el que está apoyado para poder empezarlo a mover. Y la fuerza y la fricción dinámica es la misma fuerza, pero que va en dirección contraria al movimiento. ¿Por qué se llama fricción dinámica? Porque ya el objeto está en movimiento para ese punto. Y esta va en sentido contrario a la fuerza que se le esté aplicando para que el objeto se mueva. O sea, va en sentido contrario al movimiento del objeto y depende del material del piso. Cabe recalcar que la fricción dinámica siempre es menor a la estática. Es por eso que es mucho más fácil empujar un objeto en una superficie cuando ya se está moviendo que empezar a moverlo. Ok, ahora yo voy a explicar lo que es la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que todo resorte o material que sea elástico tiene una memoria lineal, o sea que ese objeto siempre va a buscar volver a su estado original resistiéndose a estirarse o a comprimirse. Y la fuerza necesaria para estirar o comprimir un resorte es directamente proporcional a cuánto lo estiras o lo comprimes. O sea que si se estira el doble, la fuerza necesaria es el doble. Las leyes de Newton en el movimiento rectilíneo nos dicen que el movimiento se rige por el balance de las fuerzas. Si las fuerzas están balanceadas, o sea que si su sumatoria es igual a cero, el objeto mantiene su velocidad constante. Por ejemplo, aquí tenemos que la fuerza izquierda es de 50 newton, la derecha es de 50 newton, así que si iniciamos el movimiento, como su balance de fuerzas es igual a cero, el objeto se va a mantener en su estado, sí, en su movimiento normal, que sería que aquí está en reposo. En cambio, si las fuerzas están desbalanceadas, o sea que sería distinto de cero, el objeto acelera en la dirección de la fuerza mayor. Entonces, si nosotros agregamos mayor fuerza acá, el objeto va a empezar a acelerar en la dirección de la fuerza mayor. Y finalmente, para el movimiento circular, para que un objeto se mueva en círculo tiene que haber una fuerza neta que lo jale constantemente hacia el centro, la cual es la fuerza centrípeta, que no es más que simplemente aplicar la segunda ley de Newton, en la que la fuerza es igual a masa por aceleración al movimiento circular. Esa fuerza dirigida hacia el centro puede ser tensión, gravedad o fricción, y sin esa fuerza el objeto seguiría volando en línea recta como lo vemos aquí en este vector velocidad. Y este vector rosado, que es la aceleración, es la que lo lleva hacia el centro, para que se siga moviendo hacia el centro de ese movimiento circular. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video y muchas gracias por su atención.